Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a misteriosaldescubierto.es. Una vez más, un capítulo más sobre esta serie de El misterioso Melquisedec. Quizás ustedes hasta ahora no sabían quién era, ahora parece ser que ya empieza a darle luz de quién era este importante personaje que se relata en varios textos. En este capítulo vamos a analizar, en este tercer capítulo, analizar sobre todo quién era o a qué dios o a qué dioses estaba adorando o es sacerdote este Melquisedec. Para que usted saque su propia conclusión, esto es el objetivo de estos vídeos, y que deje de ver a ciertos personajes como mitología o ciertos personajes como algo que no son. Nos apoyaremos en la hermenéutica, en el arte y en la ciencia de interpretación de textos antiguos para la interpretación de varios textos. También usted sabrá si realmente era o no era un ser especial este Melquisedec. No se lo pierdan, esténse inquietos para ver el vídeo hasta el final y nos vemos una vez más aquí en misteriosaldescubierto.es. ¿Quién fue este Melquisedec a quien Abraham rindió homenaje? Algunos comentaristas sugieren que quizás había sido Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Algunos grupos religiosos piensan que fue Cristo, la teofonía. La Biblia esto no lo identifica. Él fue un rey y sacerdote. Esto no compagina con el sacerdocio levítico o aarónico. Los sacerdotes levíticos, de acuerdo al orden de Aarón, no fueron reyes, y los reyes de Israel no fueron sacerdotes. Sabemos que Dios se comunicó con reyes israelitas a través de profetas, pero Melquisedec no pertenecía a ninguno de estos ministerios. Según los relatos y textos que hemos leído, no fue la intención de Dios el identificar la persona de Melquisedec. Y esto está aclarado en la carta de Hebreos capítulo 7, versículo 3. Algunos dicen que en este versículo se refiere a Cristo y asumen que Él, o sea, Cristo, preexistió a su nacimiento. El pasaje alude a que Él no nació y vive para siempre. Sin embargo, esto no es una comprensión apropiada, porque también dice que su padre, madre y linaje son desconocidos, ya que su nacimiento o muerte no son registrados. Por tanto, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad para siempre. El escritor del libro de Hebreos solamente dice que tales textos no dan su genealogía, ni hay un registro de cuándo él nació o cuándo Melquisedec murió. Los términos sin padre, sin madre, vienen del griego apator y amator. Apator no significa sin padre, más bien significa de paternidad, genealogía no registrada. Lo mismo con amator, de maternidad desconocida. No hay insinuación en el argumento que relata entre los versículos 4 y 10 que el escritor de Hebreos consideró Melquisedec en términos mitológicos, presentando al sacerdote real del Dios Altísimo, el Elión. Este vocablo aparece 53 veces en Génesis capítulo 40, versículo 7. El Elión significa
el más alto. Este vocablo ha traído a confusión a muchos investigadores, pareciendo que El Elyon, adorado y por este sacerdote Melquisedec, era diferente al que Abraham o ese Dios o Jehová se le presentó a este patriarca. El Elyon significa el más alto, lo contrario de el más bajo. Según parece, el Elyon era el Dios supremo de los habitantes de Jerusalén pre-israelita. Al identificar a esta divinidad como Jehová, el Dios de Israel, el texto bíblico quiere hacer ver que Abraham, el padre del pueblo judío, y Melquisedec, un rey y sacerdote no israelita, veneraban con distintos nombres al mismo Dios creador, acerca del nombre divino Jehová. Por eso el Elyon, el sacerdote Melquisedec, Abraham, era considerado el Dios de los dioses, el más alto de todos. Pero eso no explica por qué el autor del libro de Hebreos menciona que este Melquisedec es tipología de Jesús. ¿Por qué esa definición? Pues sin tener más datos que una serie de versículos y capítulos en la Biblia con pocos detalles nos hacen pensar que Melquisedec fue un ser humano. Pero lo que trascendió a lo largo del tiempo fue su ministerio, su rango de sacerdote de Elohim y rey de Salem. A eso sí se le compara a Jesús. Y la explicación la tenemos en Apocalipsis 19:16 y Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Que el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec no fue heredada por la línea sanguínea, sino que fue heredada y designada directamente por el Elohim. Pero más allá de esta explicación teológica o explicación etimológica, sin más datos de los que tenemos encima de la mesa, también se han dividido opiniones en las que a Melquisedec se le ha dado mitología en diferentes nombres a través de la historia.